Al parecer nuestro presentador todavía está con alguna falla técnica. Vamos a esperar a que, o sea, vamos a darle tiempo para que él pueda conectarse. Mientras tanto, para no atrasarnos en nuestro cronograma del día de hoy, quiero darle la más cordial de las bienvenidas a Bernardita Walker, quien es miembro de nuestra sociedad. En este minuto es doctoranda en Historia por la Universidad de los Andes. Está ella ya trabajando su programa doctoral, y quien va a exponer para nosotros, Francisco José Marán, un obispo en las postrimerías del periodo colonial. Bienvenida, Bernardita, ya sabes cuáles son los tiempos y adelante. Muchas gracias, María José. Te quería preguntar si puedo compartir pantalla para poner un PowerPoint. Ya. El tema que hoy presento es sobre Francisco José Marán, quien fue obispo en Chile al final del periodo colonial. Él nació en 1729 y fue obispo de Concepción entre 1779 y 1794. Y desde esa fecha hasta su muerte en 1807, obispo de Santiago. Me gustaría partir pidiéndoles que usemos nuestra imaginación y nos situemos en 1781, en la Catedral de Concepción, el día en que la ciudad celebraba jubilosa a su santa patrona, la Inmaculada Concepción. Todo estaba preparado para la misa solemne. Llega el obispo y observa en el presbiterio, al lado del Evangelio, un asiento que le dijeron estaba reservado para el alférez real, quien debía portar el estandarte del rey. Esto le pareció al obispo un gravísimo insulto, dado que de acuerdo al ritual romano y a la práctica con que él estaba familiarizado en el Cusco, ese lugar estaba reservado para el obispo, por lo que pidió su traslado para poder dar inicio a la celebración litúrgica. Una vez terminados los festejos, comunicó lo ocurrido al cabildo, quien le contesta que desde hace 120 años esa ha sido la costumbre. Esta diferencia pasó después a instancias superiores y 4 años después llegó el veredicto que fue adverso al obispo, quien se quejó ante el Consejo de Indias e insistió en la necesidad de restablecer la disciplina. Nos podemos preguntar, ¿quién era este pastor tan celoso que negó incluso al estandarte del rey su presencia junto al altar? ¿Se puede decir de él que era un típico obispo ilustrado, como tantos de su tiempo? ¿Él se sentía un funcionario más de los Borbones, o por el contrario, se trataba de un personaje más rebelde, a quien el regalismo le resultaba molesto, porque perjudicaba los intereses de la Iglesia? Para dar una respuesta a estas interrogantes, aludiremos brevemente al contexto histórico en que él debió desenvolverse. Pero antes quisiera señalar que la hipótesis que aquí se presenta lo sitúa como un obispo que, si bien tuvo ciertas características propias de una mentalidad ilustrada y aceptó el regalismo de su tiempo, lo hizo probablemente con poco convencimiento y en numerosas ocasiones se enfrentó a las autoridades seculares intentando defender lo que él consideraba eran los intereses de la Iglesia. Con la llegada de los Borbones al trono español, se introdujeron una serie de cambios en la forma en que la monarquía gobernaba América. La nueva dinastía era portadora de una mentalidad ilustrada muy diferente de la de sus antecesores. Estos cambios se hicieron especialmente patentes en el reinado de Carlos III, cuyos ministros intentaron fuertemente aumentar el poder real y la grandeza de España, y con ello afectaron a la Iglesia, que dejó de ser vista como una aliada y se receló de su excesivo poder. Se pretendió controlarla, aumentar la vigilancia sobre ella y disminuir su jurisdicción. También parte de la misma Iglesia fue permeable a algunas de las ideas ilustradas, de modo que la historiografía se refiere a ello como la ilustración católica, que, entre otros rasgos, se caracteriza por un reemplazo de la escolástica por una formación más inspirada en la cultura francesa entonces en boga. También por un fuerte moralismo,
una oposición al barroco y a las prácticas de devoción popular, una revalorización de la Biblia, una actitud crítica frente a las órdenes religiosas y más favorable a los obispos y a los concilios que al papado. También fue patente una influencia de las ideas galicanas, de acuerdo a las cuales el rey gobernaba en nombre de Dios y en base a esa premisa fue aumentando sus atribuciones en detrimento de la Iglesia y del papado. Como era de esperar, los papas fueron reticentes a estas ideas, que sin embargo tuvieron mucha fuerza en España y en América, especialmente en las altas esferas. Y fue este el contexto en que se debió desenvolver Francisco José Marán, quien nació en una familia rica y noble de Arequipa, pero realizó sus estudios y se ordenó como sacerdote en el Cusco, y fue también en esa diócesis donde realizó primeramente su ministerio sacerdotal, cumpliendo funciones muy diversas, y se destacó por su gran caridad y gozó de la confianza de su obispo, quien lo recomendó al rey, y en 1779 es nombrado entonces obispo de Concepción, sede de la que tomó posesión al año siguiente tras recibir la consagración episcopal. Llegó así a la segunda ciudad más importante del reino, pero la principal en lo militar, por tratarse de una zona de frontera, más allá de la cual los mapuches continuaban con su tradicional forma de vida. La ciudad era entonces pequeña, de aproximadamente 6.000 habitantes, la mayoría mestizos, pobres, aunque había también un grupo de criollos destacados. La diócesis contaba con 20 parroquias y 8 capellanías militares. Su antecesor, Fray Pedro Ángel de Espiñeira, había vivido con una gran sencillez, lo que contrastaría con el arribo de Marán, que llegó con un gran equipaje. De partida, su biblioteca personal, la que tenía casi 1000 volúmenes, y además ornamentos de una exquisitez desmedida, todo lo cual causaría estupor en la ciudad. La mayor dificultad con que se encontró el nuevo obispo fue que su diócesis abarcaba un territorio muy extenso, dado que iba desde el Maule hasta Chiloé. Se habían realizado algunos intentos anteriormente de dividirla, pero ellos habían fracasado. Enfrentado a esta problemática, Marán decide escribir al rey solicitándole la creación de un nuevo obispado en la parte sur. La carta se dirige al rey, dado que por el patronato era este quien erigía las diócesis en América. Curiosamente, en el archivo del Arzobispado de Santiago se encuentran 2 cartas fechadas el mismo día, el 30 de agosto de 1787, las 2 dirigidas al soberano de parte de Marán, con idéntico objetivo. En las 2 se aprecia el mismo tono de sentida súplica y se expresan las mismas ideas, sin embargo, con una redacción diferente. Este hallazgo hace surgir algunas preguntas. ¿Las 2 cartas fueron enviadas al rey? ¿Qué explicaría esta duplicidad? O por el contrario, el obispo escribió 2 versiones, pero finalmente envió solo una, y en ese caso, ¿cuál? Hasta el momento no tenemos respuesta para estas interrogantes, aunque estamos trabajando en eso con ayuda del personal del archivo. En todo caso, en estas 2 epístolas se expresa, por una parte, el dolor del obispo, que se ve imposibilitado de llegar a todas las almas que se le han encomendado, y que Dios le pedirá cuenta de ellas. Y por otra parte, el supuesto clamor de esas mismas almas, quienes no pueden escuchar la voz de su pastor. También en las 2 cartas se hace alusión a los problemas de salud del obispo, a el naufragio que costó la vida a un cura que había sido enviado a Calbuco, e incluso el ofrecimiento personal de parte de Marán de contribuir con el financiamiento del nuevo obispado. La principal razón a la que invoca Marán para apoyar su demanda es la dificultad de llegar a lugares tan apartados. Efectivamente, a Chiloé solo se podía llegar en barco y los viajes no eran tan frecuentes, y los naufragios tampoco eran tan raros. A Valdivia, si bien se podía llegar por tierra, para hacerlo había que atravesar una zona habitada por los mapuches, lo que revestía cierta peligrosidad. Y el clima, extremadamente lluvioso, tampoco facilitaba el viaje.
También en estas cartas se aprecia el interés de Marán de que el rey tenga una buena imagen de su persona y no lo juzgue negligente por no haber visitado a la totalidad de su diócesis. Al momento de escribir estas cartas, Marán llevaba ya 7 años como obispo de Concepción y las visitas eran parte importante de la función episcopal, sobre todo que los Borbones habían motivado un ideal de obispo efectivo, capaz. Por lo tanto, para Marán era importante explicar por qué no había recorrido su diócesis completa. De todas maneras, su petición no fue escuchada. Recién se logrará este objetivo en 1840, es decir, mucho tiempo después de la muerte de Marán, con la creación de la diócesis de Ancud. De todos modos, y pese a las dificultades, unos meses después de escribir estas cartas, Marán decide ir de visita a aquellas tierras cuyo abandono tanto le inquietaba. Hizo todos los preparativos para ir por tierra hasta Valdivia y de ahí embarcarse hacia Chiloé. Pidió autorización a la Real Audiencia para cumplir con las exigencias legales del regalismo y arregló con el intendente Ambrosio O'Higgins todo lo necesario. O'Higgins era garante de los tratados de paz que había estipulado con los representantes de los pueblos nativos en el Parlamento de Lonquilmo, y por lo tanto se le pidió a los caciques las tierras por las cuales el obispo iba a pasar un salvoconducto, para lo cual fueron convocados a Concepción, se les explicó la situación y ellos se comprometieron a custodiar al obispo de parcialidad en parcialidad. Cuando estuvo todo preparado, en octubre de 1787, salió el obispo de la ciudad con una comitiva de unas 50 personas y un gran equipaje, ya que llevaba vasos sagrados, ropas litúrgicas, regalo para los mapuches y, bueno, todo lo necesario para un largo viaje. En cada parada iba predicando, daba el sacramento de la confirmación, censaba a los habitantes, etc. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. En Tapigüe, él y sus acompañantes fueron víctimas de una emboscada, siendo atacados por un grupo de indígenas, con el resultado de un militar muerto, varios prisioneros y el robo total del equipaje. Tras eso, tuvo que vagar con los acompañantes que tenía durante varios días en una zona boscosa, con muchas dificultades, mientras los asaltantes pedían su cabeza. Finalmente, la suerte del obispo se resolvió en un partido de trueca entre los mapuches de Tirúa y los del Llano. Si ganaban los primeros, el obispo era liberado. En caso contrario, quedaba plan, se salvó y pudo volver a Concepción, donde lo esperaban las autoridades y el pueblo. Se dice que toda la ciudad salió a saludar a su obispo y que se habían hecho rogativas y penitencias por su liberación, dado que la noticia había causado consternación en el reino. Para él se trató de una experiencia profundamente angustiante y adjudicó a la intercesión de la Virgen del Carmen su salvación, y en agradecimiento donó una costosísima custodia a la catedral. Aparte del terror, había pasado hambre, tenido que soportar muchas lluvias e incomodidades, y el ataque del que así había sido víctima se había extendido, obligando también a huir a los misioneros de la Imperial y de Tolten. Este asalto también sembró ciertos resquemores en la relación entre el obispo y el intendente, debido a que este último informó a las autoridades en España que la única causa de lo ocurrido era el gran equipaje del obispo que habría despertado la rapacidad de los naturales. Esta interpretación distaba mucho de la visión que Marán tenía de los hechos, y así lo comunicó en otra carta que escribió también a Carlos III, en la que le explicaba que el motivo no había sido el robo, dado que una vez despojado de este, igual durante varios días más estuvieron pidiendo su cabeza, y todas las misiones también se habían visto afectadas por la insurrección, debiendo huir de ellas los misioneros. Según él, la única causa era el odio al español, e insistía también en la nula confiabilidad en los mapuches y en sus promesas de paz en los parlamentos. Esto habría causado un gran disgusto en Ambrosio O'Higgins, y sabemos que años después, cuando él ya era gobernador de Chile
y Marán fue trasladado a la diócesis de Santiago, escribió una carta quejándose y pidiendo que por favor lo trasladaran a otra diócesis. El sucesor en la intendencia de Concepción de O'Higgins fue Francisco de la Mata, quien también tuvo algunas diferencias con nuestro obispo, dado que le quiso pedir cuentas pormenorizadas de los diezmos que él percibía, de acuerdo a una última instrucción que se había dado a los intendentes. Marán consideraba que bastaba dar una cuenta general, en una actitud muy reticente a la creciente vigilancia de las autoridades reales sobre la Iglesia. Por otra parte, su diócesis era ante todo un terreno de misiones, las que habían decaído tras la expulsión de los jesuitas, pero los franciscanos las habían retomado. Marán valoraba el gran esfuerzo que ellos hacían, pero las consideraba un fracaso. Creía que los indígenas eran indóciles e incivilizados y los criticaba como dados al ocio, a la embriaguez y al hurto, incluso desde antes de sufrir su ataque. Creía que la dispersión en que vivían era causa de su atraso, lo que expresa un sentir bastante generalizado de su tiempo. Esta visión tan negativa era bastante característica de la mentalidad ilustrada, tan obsesionada con la idea de progreso y la necesidad de incorporar a la totalidad de la población a una vida, comillas, civilizada. Y quienes se resistían a ello, como era el caso de los mapuches, eran vistos con un cierto desprecio. De todos modos, al dejar Concepción, el obispo Marán dejó dos grandes herencias. Por una parte, había introducido varias reformas y mejoras en el seminario, y en segundo lugar, una gran labor caritativa. Él poco a poco se fue desprendiendo de los bienes con que había llegado vendiendo sus alhajas, y con eso financió, por ejemplo, un hospital para mujeres, en un momento en que una plaga asoló la ciudad, como también la construcción de varias capillas y la ayuda a muchas familias que vivían en difíciles situaciones. En 1794 fue trasladado a Santiago, ciudad que estaba prosperando. Sin embargo, al llegar, percibió cierta desidia en parte del clero que no participaba de las fiestas y procesiones, por lo que tomó ciertas disposiciones contra aquellos que no cumplían, lo que no fue del agrado de todos, porque en ese momento entre los católicos se podían diferenciar dos grupos. El primero de ellos con una mayor influencia de las ideas ilustradas y eran muy contrarios a todas las prácticas populares de piedad que relacionaban con el barroco. Y un segundo grupo, más tradicional, que por el contrario alentaba esta piedad más viva. Marán estuvo más cerca de este último grupo y en numerosas oportunidades organizó rogativas y otras actividades comunitarias. Por otra parte, y en continuidad con lo realizado en Concepción, también aquí introdujo una serie de reformas en el seminario y dio mucha importancia a las visitas pastorales. Igualmente, le preocupaba lo que ocurría con la Iglesia Católica en otros lugares, y fue así como contribuyó con el financiamiento de la guerra contra la Francia revolucionaria. La Revolución Francesa lo había horrorizado, lo mismo que a la mayor parte de la sociedad santiaguina de entonces. El gobernador le pidió su colaboración para detectar cualquier escrito de origen francés que fuera contrario a la monarquía. Y hubo un caso que pudo haber sido conflictivo, dado que el culpable era un cura de La Serena, a quien tanto el obispo como el gobernador querían juzgar. Sin embargo, finalmente resolvieron hacerlo en conjunto. En cambio, con quien sí tuvo algunos conflictos en Santiago fue con la Real Audiencia. El primero de ellos fue porque Marán, basándose en antiguas costumbres y disposiciones, creía que tenía derecho a revisar los testamentos de las personas fallecidas en busca de donaciones para asegurarse de que se hubiese cumplido con la voluntad del difunto. Sin embargo, la Real Audiencia decía que esa era una atribución que le correspondía a ella. Efectivamente, así era. Con el creciente regalismo que impusieron los Borbones, esta y otras muchas funciones que antes habían estado en manos de los obispos pasaron a las autoridades seculares. Marán reconoció su error, pero puso de manifiesto que no estaba de acuerdo con los cambios. Un segundo problema se suscitó
por una pugna que tuvo contra otro eclesiástico. Ocurrió que en 1803 fue nombrado como obispo auxiliar de Santiago, Córdoba, Arequipa y Charcas, Rafael Andreu y Guerrero, a quien Marán había ordenado sacerdote un tiempo atrás. El recién elegido le pidió si lo podía consagrar como obispo, a lo que Marán accedió. Sin embargo, al leer con más detención la bula papal, se dio cuenta que indicaba que la consagración la debía realizar un obispo asistido por otros dos. Semejante cláusula no era usual en América, dada la dificultad de reunir a tantos obispos. Ante la duda y estando bastante turbado, convocó a una junta de expertos canonistas, que le señalaron que efectivamente se requería de 3 obispos para poder proceder a la ordenación. Con esa respuesta, Marán fue donde Andreu a señalarle que no podría ordenarlo y se ofreció para financiarle un viaje a Lima, de modo que ahí pudiese ser ordenado. Pero Andreu se molestó y recurrió a la Real Audiencia, que le dio su apoyo y quiso exigir que Marán lo consagrara como obispo, ante lo cual él responde que no lo pueden obligar a cometer un pecado mortal desobedeciendo lo mandado por el Papa. Finalmente, el interesado se fue a otro lugar, pero este hecho evidencia, por una parte, la superposición de atribuciones tan propia de esta época y el creciente regalismo que permitía que instituciones seculares pudiesen tener alguna participación en temas tan internos de la Iglesia como era una consagración episcopal, algo netamente sacramental. Por otra parte, también nos permite apreciar la gran importancia que Marán daba a la obediencia al Papa. Para él hubiese sido más sencillo acatar lo que la audiencia le pedía, pero no estuvo dispuesto a hacerlo. Finalmente también agregar que igual en Santiago también se destacó grandemente por su actitud caritativa. Ayudó a muchas personas pobres, a la casa de huérfanos, al Hospital San Juan, entre otras muchas cosas, y financió la construcción de una iglesia que aún está en Independencia, la iglesia de la Estampa Volada, dedicada a la Virgen del Carmen. De hecho, tras su muerte, en sus funerales, lo que más se destacó fue la gran caridad que caracterizó a este obispo. Para terminar, cuando empezábamos nos preguntábamos si se podía decir de Marán que había sido un típico obispo ilustrado, o si podía ser considerado como un funcionario más de los Borbones, o por el contrario, un rebelde que se oponía completamente al regalismo. Lo cierto es que no lo podemos encasillar en ninguna de las posturas extremas. Tuvo ciertas características propias de la Ilustración. Fue un hombre culto, poseedor de una gran biblioteca que dio mucha importancia a la educación y por eso introdujo tantas reformas en los seminarios. Y además, su visión del mundo indígena también denota una mentalidad muy ilustrada. Por otra parte, su fidelidad a la corona está fuera de toda duda. Él cumplió cabalmente con lo que se esperaba de él. Juró respetar el patronato, pidió los permisos que se le exigían e intentó cumplir sus responsabilidades del mejor modo posible, las visitas, informes de sus diócesis, etc. Hasta colaboró con las autoridades, por ejemplo, con lo del caso del cura de La Serena. Y cuando algunas de las disposiciones de las autoridades no le parecieron bien, hizo dar a conocer su parecer de manera respetuosa y acató los fallos que le fueron adversos. Junto con ello, demostró también un genuino amor por la Iglesia y el Santo Padre, e intentó en variadas ocasiones velar por sus intereses. Reclamó, cuando algunas de las atribuciones que tradicionalmente habían correspondido a la Iglesia pasaron a las autoridades seculares. Sin embargo, aceptó el regalismo de su tiempo, aunque probablemente sin mucho agrado. Él sentía que se estaba despojando a la Iglesia de derechos que legítimamente le correspondían, y en esos casos protestó con energía frente a esto. Eso es lo que yo les quería contar, María José. ¿No? Muchas gracias, Bernardita, muy interesante. Quisiera, creo que no tenemos en el chat, ¿hay alguna pregunta de alguien que quiera hacerle a esta interesante exposición? La verdad que fue bien interesante, Bernardita. Aprendí mucho. Sí. Muchas gracias.
Por ahora no tengo consultas, algún comentario, alguna consulta. Sí, yo quiero hacer un comentario o una consulta, Bernardita. A ver, cuando generamos la historia de la Iglesia en Chile, colocamos al obispo Marán como el fin de la colonia y comenzaba con esto la independencia. Lo hicimos obviamente mirando lo que tú hoy día expusiste, ¿de acuerdo? Un hombre no de la vieja escuela, sino un hombre que efectivamente llevaba su mandato a lo que tenía que ser el obispo en la época, ¿de acuerdo? Y eso hoy día lo expresaste muy bien. Lo que sí, no sé si puedes ahondar un poquito más en la relación que pudo haber tenido Marán con el pueblo indígena o con los pueblos originarios de la época, porque efectivamente él se ve involucrado en una situación bastante compleja que tú la diste a conocer, pero hay otros elementos más, como, no sé, el juego de la chueca, en fin, hay como cosas que son un poco más anecdóticas, no sé si manejas por ahí un poco el tema. Gracias, Marcial. En relación un poco a lo primero, sí, no sabía lo que contaste de la Sociedad de la Historia de la Iglesia que lo habían puesto, pero efectivamente fue el último obispo de la colonia. Él no alcanzó a saber, pero muy poco después de su muerte, en el fondo se derrumbó completamente el mundo en que él había vivido. Pero no se puso fin a esta pugna, podríamos decir, entre el poder civil y el poder religioso. De hecho, con el liberalismo hasta se acentuó, como sabemos, el siglo XIX fue muy fuerte en eso. Ahora, en relación a la parte de su relación con los pueblos nativos, con los mapuches precisamente, la verdad es que toda la información que yo he podido tener, he leído varias de las cartas que él escribió, informes, todas las cuales están en el archivo del arzobispado, bueno, quizá hubo más que se han perdido, no sé, pero muestran una visión muy negativa siempre del pueblo mapuche. Él venía del Cusco, que también la presencia indígena es fuerte. No sé, no tengo antecedentes de esa etapa de qué visión tendría, pero por lo menos en lo particular del pueblo mapuche siempre tuvo una visión muy negativa desde el principio. Y eso a uno quizás le puede llamar hoy día mucho la atención. Uno dice, pero ¿cómo siendo un obispo? Y sobre todo después de la época de la colonia, que se habían destacado muchos misioneros en tratar de mejorar sus condiciones de vida y de preocuparse por ellos, ¿por qué este obispo no tiene esa visión? En ese sentido creo que es hijo de su tiempo. Y las ideas propias de la ilustración y todo esto del progreso indefinido fueron muy fuertes y llevaron a lo que se acentuó durante el siglo XIX a una actitud de gran desprecio frente a todas las comunidades indígenas, lo que no ocurrió únicamente en Chile, ocurrió en diversos lugares del mundo de la misma manera. Entonces, probablemente el ataque que él tuvo además acentuó estas ideas que ya traía de antes, pero la verdad es que en todas sus cartas escribe muy mal, habla muy mal de todos los pueblos mapuche, e incluso por eso Higgins también se enoja, porque dice que los parlamentos son una pérdida de tiempo y le dice al rey, incluso usted está perdiendo plata al financiar que se llegue a acuerdo con estos pueblos que en realidad no van a cumplir nada de lo que prometen. O sea, en el fondo la visión es bastante negra en ese sentido. Muchas gracias, Bernardita. Tenemos una pregunta desde YouTube. Quien expone la pregunta se llama Manuel Alvarado y nos consulta. Con referencia a la relación con las órdenes y las críticas ilustradas, ¿tienes antecedentes de su trato y vinculación? ¿Me la puedes repetir, María Sí, por José? supuesto. Con referencia a la relación con las órdenes y las Ah, críticas ilustradas, ¿tienes antecedentes de su trato y vinculación? sí, tengo poco antecedente, para ser sincera. Sé que en general no tuvo ningún conflicto con ninguna orden religiosa, ni en Concepción ni en Santiago, a pesar de que la ilustración tenía una visión más negativa. Incluso él tuvo un buen concepto de los franciscanos, que eran quienes estaban a cargo de las misiones cuando él fue obispo de Concepción, y decía que hacían un esfuerzo notable y muy noble. Lo que pasa es que él no creía que fuese a dar buenos frutos, pero en ninguno de los escritos a los que yo he tenido acceso, por lo menos, se mete alguna crítica frente a las órdenes, aunque tampoco
así muchas alabanzas, salvo el caso de los franciscanos, a quienes reconoce en Concepción, o sea, en esa diócesis que llevaban adelante una labor muy heroica, no hace mayor mención a las órdenes religiosas. Muchas gracias, Bernardita. ¿Hay alguna otra pregunta? Estoy mirando y parece que en el chat no tenemos nada en este minuto eh, como consulta. Así que te damos las gracias. Realmente estuvo muy entretenido. Imagínate lo bueno que fue tener interacción por YouTube y poder Sí. dar lectura a una consulta que pudiste contestar tranquilamente. Así que mil gracias por eso, Bernardita.